Bueno, muy contenta de que estamos acá otra vez. Ajá. Vamos a comenzar haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada. Así un resumen bien rápido. Ya les comparto mi pantalla. Ahí estamos. ¿Bien? ¿Todos ven bien? Bien. Vamos entonces a empezar. Lo que vimos la semana pasada. Empezamos haciendo una comparación entre Eva y Adán y la historia de después del diluvio, la historia de Sem, Cam y Jafé, ¿sí? Vimos que hay una relación ahí porque ellos estaban en una tierra nueva, les fue dado dominio, se dijo que se multipliquen, que fructifiquen y también tenían una condición de igualdad. En la historia de Eva y de Adán, la condición de igualdad que tenían era que Eva y Adán eran iguales. Pero después del pecado, ¿qué pasó? Vino una maldición. Y la maldición, una de las características de la maldición sobre Eva era que el hombre la dominaría. Vimos también que la condición de igualdad en la historia de Sem, Cam y Jafet era que los tres eran libres, pero por el pecado de Cam, entonces ahí se profetizó una maldición que sería la esclavitud de la descendencia de Cam, que serviría a sus hermanos, ¿sí? Entonces ahí vimos el concepto de raza, ¿no? Porque raza tiene que ver con nuestra nacionalidad, con nuestro linaje, con nuestra herencia. ¿Vale? Vimos que una maldición no significa que Dios está haciendo una determinación de lo que va a pasar, sino que es una profecía negativa. Y que una conducta, la conducta, esa condición de esclavitud, esa condición de sumisión al otro. ¿Qué más? Bien. ¿Ven mi flechita o no? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Bien. En la historia de Abraham, que Abraham era un detentor de esclavos. Él tenía hombres que eran, según dice la Biblia, hombres que nacieron en su casa y hombres que fueron comprados por su dinero. Vimos también que en la historia de Abraham, Dios estableció un pacto y que ese pacto tenía un símbolo que era la circuncisión. Y que la circuncisión también es un símbolo del bautismo. Una cosa que Matías Blackwood dijo, que me pareció muy interesante, una observación que hizo, era que si vamos a ver en la Biblia, Dios cambia el nombre de Abraham, pero también cambia el nombre de Sara. Y Sara sería princesa, madre de naciones. Pero del ritual solamente podría participar Abraham. Y cuando hablamos del padre de la fe, nadie nombra a Sara, ¿no? Todos como se vanagloriaban de que eran hijos de Abraham, pero no hacían mención de Sara. Solamente los hombres podrían participar de ese rito. Bien, la circuncisión, además de ser un rito que simbolizaba el bautismo, también tenía un significado que los separaba de las paganas, las naciones idólatras. Entonces nosotros vemos que la circuncisión causaba una separación acá y una separación acá también. Si bien que los que eran nacidos en la casa los que fueron comprados por Abraham, también podrían participar de ese rito, de ese símbolo, pero siempre en la dependencia de Abraham. Ok. Después vimos en la historia de Moisés,
entramos al alfa de la tierra gloriosa. La historia de Moisés, que un extranjero serviría como un esclavo y que esa esclavitud no tenía un tiempo definido. Ellos podían ser vendidos de generación a generación, ¿sí? En cambio, si era necesario que un israelita se hiciera siervo, él se hacía un siervo y era tratado como un contratado. Había requisitos en cómo tratar a esas personas, pero no se dice nada con relación a los que eran esclavos, los de otras naciones. Y además de eso, los israelitas también al final de 7 años eran liberados. Además, en la historia de Moisés también vimos que los sacerdotes solamente podrían ser hombres. Bien, otro punto de la parte alfa, del alfa de la tierra gloriosa, es que ellos tenían escuelas de profetas y que de las escuelas de profetas solamente participarían hombres que serían líderes y para enseñar, después líderes de la nación. En la historia de los reyes vimos también que los reyes solamente podrían ser, si fueran hombres, y con respecto a la raza, vimos que el templo de Salomón fue construido con trabajo forzado, ¿no?, por los descendientes de Cam, trabajo esclavo. Ok, pasando ya ¿alguien tiene algún comentario o que quiera decir algo? ¿Hasta acá? No sigo con la revisión de lo que vimos. 3, no. Entonces viene la historia, Cristo viene para revelar el carácter de su Padre, ¿no? Y en la historia Omega, ¿no?, del alfa de la tierra gloriosa, el Omega del Israel antiguo, vemos la postura de Pablo con respecto a los esclavos y con respecto a las mujeres también. Acordándonos de quién estableció todas esas reglas fue Dios. Ok, Pablo. Entonces, en Gálatas 3, 28, 29 vimos: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, hombre ni mujer, todos son uno en Cristo. Porque ahí, por medio de Cristo, todos participaban de la misma sangre y todos eran vivificados por el mismo Espíritu. Entonces se remarcaba eso. Vimos que entonces el hecho de que un judío sea igual que un gentil no era muy bien visto por los buenos israelitas, los fariseos, porque la ley decía que un gentil no era igual que un judío. Un extranjero no era igual que un judío, no tenían los mismos derechos. Bien. Pablo, con las mujeres, dice que ellas tenían que someterse a su marido como la iglesia se somete a Cristo, pero en esa historia, además de decir que ellas como eran una en Cristo, con relación a los hombres también, acá Juan el Bautista y los apóstoles bautizaban a las mujeres. Las mujeres ya pasaron a ser parte de ese rito, de ese símbolo que era el bautismo. Ok. Pablo también dice que los esclavos se sometan a sus dueños y establece el obispado, ¿no?, que un obispo tiene que ser también un hombre. Se dice que es indecoroso que una mujer hable en la congregación, y tenemos también la historia de Filemón, en que Pablo ruega por misericordia al señor de Filemón por todo el sistema de la esclavitud que era muy opresor en ese tiempo.
prácticamente más de la mitad de las personas que vivían en el imperio eran esclavos. Y entonces para mantenerlos bien comportados, para mantenerlos tranquilos, entonces las leyes eran muy rigurosas. Entonces, teniendo eso en mente, Pablo entonces le devuelve su esclavo, dice a Onésimo que vuelva a Filemón. ¿Y qué más? Sabiendo que Pablo esperaba que de alguna manera, si ese amo quisiera liberarlo de manera voluntaria, él aceptaría a Onésimo para su trabajo del Evangelio. Ok, pero vimos un texto de Elena que dice que Pablo en ese momento no podía romper con el sistema de cómo las cosas funcionaban. Ese estaba más allá de su alcance, ¿no? Porque ese sería un obstáculo para el Evangelio. Pero también en ese mismo texto, que sus enseñanzas, aunque él no estuviera diciendo que la esclavitud estaba mal, sus enseñanzas y los principios que dejaba, si fueran seguidos realmente como deberían, terminarían con el sistema de esclavitud, ¿sí? Bien, ese fue un resumen de las cosas que me parecieron así más importantes de lo que vimos la semana pasada. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Bien. Vamos a entonces dar continuidad al estudio de esta semana. Lo que vamos a ver es el Omega en la Tierra Gloriosa, el Alfa y el Omega de Israel moderno. ¿Cuándo empieza? Una pregunta. Para ver si no están dormidos nomás. 1989. Y 1798. 1798 y después el Omega moderno empieza en 1989. Ok. Bien. Acá, entonces vamos a ver, estoy intentando verlos nomás, perdón. Es que quería ver quién está participando, si yo les puedo preguntar y cosas así. Ya vamos. Ahí ven mi pantalla, ¿no? No, te estamos viendo a ti, se fue la pantalla. No sé qué hacer, intentar. No. Ok, ahora sí. Ahora. ¿Sí? Bien. Sí, ahora sí. Ok, entonces vamos a empezar a ver en nuestra historia alfa de nuestro Israel moderno, que ustedes dijeron que empieza en 1798, que decía cuál era la visión de Elena con relación a eso de la raza, de la esclavitud y del sexo también. Por favor, texto. Sería ese texto de abajo que está traducido. Bien. Solange, ¿podrías leer, por favor? Ok. Dios está castigando a esta nación por el gran crimen de esclavitud. Él detiene el destino de naciones en sus manos. Él castigará el sur por el pecado de la esclavitud y el norte por sufrir por tanto tiempo su influencia de nada. Bien. Ese texto, muchas gracias. Ese texto está en un capítulo que habla la esclavitud y la guerra.
testimonios para la iglesia. Yo no lo encontré en español, no sé si hay. Pero, entonces, como hay varias citas que las traduje en el Google Traductor. Bien. Entonces acá ella está mostrando que la esclavitud es un pecado, ¿sí? Y que Dios va a castigar. Yo tengo dos preguntas para hacerles. La primera pregunta, ¿qué es necesario para que Dios dé un juicio a una nación? ¿Es una medida arbitraria? ¿Qué les parece? Según las historias de la Biblia que vemos. ¿Es necesario para que Dios opere un juicio sobre una nación, que dé un castigo a una nación? Una La, punición o un castigo. la opresión contra las minorías. Sí, la opresión es el motivo, muy bien. Pero no sé si hice bien la pregunta. Pero Dios él permite que generaciones operen ese pecado hasta que la copa de la ira esté llena, hasta que rebose. Exacto. Gracias. Entonces, si nosotros entonces vemos esa situación de que el pecado de la esclavitud estaría siendo el motivo de un castigo sobre los Estados Unidos, ¿cuándo deberían haber entendido ese mensaje de que no deberían esclavizar? Ya hace mucho, ¿no? Ok, ¿en qué lugar de la Biblia se afirma que la esclavitud es un pecado? No, no hay. ¿No hay? ¿Y cómo podemos afirmar que la esclavitud es un pecado? Raimundo, ya dijiste que no hay. Es que la vez pasada tú lo dijiste. Bien. ¿Alguien más quiere contestar? ¿Cómo sabemos que la esclavitud es un pecado? Bien, ahí vemos, ¿no? En esa cita de Elena, ella declara que la esclavitud es un pecado. Pero, ¿con qué autoridad ella lo dice? Si en la Biblia en ningún momento se dice que la esclavitud es un pecado. ¿Cómo la gente de ese tiempo pudiera darse cuenta de que estaban pecando si ellos no tenían antes a Elena de White y la gente que no era del movimiento, no tenía nada que ver con el movimiento adventista? ¿Cómo podrían saber, cómo podrían llegar a la conclusión de que la esclavitud era un pecado y que estaban actuando mal delante de Dios? Edu. Sí, estaba pensando, venía a mi mente, digamos que el segundo, el primero es amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu corazón y demás, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? No hagas al otro lo que, digamos, la norma es no hacer al otro lo que a uno no le gustaría, ¿no? Entonces, es como si, aunque no está, eh, los mismos mandamientos hacen que sea inconsistente el hecho de la esclavitud, ¿no? Es incoherente, ¿no? No hay un así dice Jehová, pero creo que se destila solo, ¿no? Claro, muy bien. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, por ejemplo, cuando Dios les dice que traten a los extranjeros como si fueran del pueblo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todo eso ya estaba dando la pauta de que no quería la esclavitud ni los malos tratos. Claro. Muchas gracias. Yo, Bien, ¿de algún? ¿Sí? así, quizás también porque cuando vemos que vamos al Edén, vemos ahí que todos eran iguales y no había esclavitud, ¿no? Y así como nosotros, bueno, la iglesia siempre nos dijo que tenemos que restaurar el Edén, ¿no? Porque ahí vamos a vivir también el Edén nuevo, tendría que ser así.
Ujú. También Muy bien, gracias. podemos decir que desde un principio el Señor. Solange. Creo, bueno, se cortó lo que está diciendo Solange, pero estaba diciendo que es un principio del Señor. Ok, cuando vuelva puedo terminar de decir lo que estaba diciendo. Bien, entonces ustedes dijeron que la Biblia ya traía de alguna manera principios, historias, enseñanzas que mostraban que la esclavitud no tenía nada que ver con lo que era la voluntad de Dios. Pero no había ningún así dice el Señor que dijera en contra de la esclavitud. Bien. Entonces vemos acá, pues ponemos acá que White decía que esclavitud es un pecado. Bien, acá yo separé algunos textos para que veamos más o menos qué ella decía con respecto a la esclavitud. Son 3 textos, son medio larguitos, pero si quieren podemos leer solamente la parte negrita y vamos comentando más o menos. A ver, Matías Mejía, ¿podrías leer por favor el primero? Eh, desde Australia, ahí, desde Australia, a través de las amplias aguas del Pacífico, se enviaron advertencias de que cada movimiento debe ser vigilado, que los trabajadores no debían pronunciar discursos políticos y que la mezcla de blancos y negros en igualdad social no debía alentarse de ninguna manera. Ujú. Ellos podían, entonces, les doy un poco de contexto, ¿no? La hermana Elena estaba hablando, esos textos de ella son textos que se encuentran durante el movimiento abolicionista, no sé si se dice así en castellano, durante ese movimiento, durante la guerra de secesión, o sea, la guerra civil, y posterior a la guerra civil también. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en eso. Creo que la hermana Cindy grabó un video que habla sobre el racismo en Estados Unidos, que va a dar más detalles. Solamente un contexto. Vamos a fijarnos más en el tema del racismo, o sí, de la raza acá, en sí, no explicando los eventos. Bien, entonces, ellos, leíste que ellos no podían pronunciar discursos políticos, ¿no? Y que no debería alentarse la mezcla entre negros y blancos. Es algo muy fuerte, ¿no? Bien. ¿Puedes leer el segundo texto, por favor, también? Matías. Bien. Ya, ok. Las personas de color no deberían instar a que se las coloque en igualdad con las personas blancas. La relación de las dos razas ha sido un tema difícil de tratar y me temo que seguirá siendo un problema sumamente desconcertante, en la medida de lo posible. Se debe evitar todo lo que pueda provocar el prejuicio racial de los blancos. Existe el peligro de cerrar la puerta para que nuestros trabajadores blancos no puedan trabajar en algunos lugares del sur. Ujú. Entonces, según lo que leíste, Elena decía que la esclavitud era un pecado, pero ¿había alguna barrera que ella estaba poniendo ahí en sus textos? Ah, sí, ¿no? Como que había ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, dicen no debían Ujú, pronunciar discursos políticos, ¿no? Y no debería ujú, alentarse la igualdad de blancos y negros. Es lo ujú. que veo arriba. Y, Claro, sí, y las sí, personas de gracias. color... Ay, ok. Muy bien, gracias Matías. Bien, pero
Vean acá. Existe el peligro de cerrar la puerta para que nuestros trabajadores blancos no puedan trabajar en algunos lugares del sur. Como ella da un motivo para que eso esté pasando. Vamos a leer otro texto que va a ser más claro lo que estamos viendo. Yo voy a leer solamente las partes acá en negrita. Como cristianos que aceptamos el principio de que todos los hombres, blancos y negros, son libres e iguales, no adherimos a ese principio. No seamos cobardes frente al mundo y frente a las inteligencias celestiales. Bien, aquí está admitiendo que blancos y negros son libres e iguales. Pero hay una objeción al matrimonio de la raza blanca con la negra. No debería haber matrimonios mixtos. Okay. Okay. No, como dicen, no hay campo más fructífero que el sur. Es el prejuicio de la raza blanca contra la raza negra lo que hace que ese campo sea difícil, muy difícil. Los blancos que han oprimido a las personas de color todavía tienen el mismo espíritu. Están decididos a hacer parecer que los negros estaban mejor esclavizados desde que fueron liberados. Entonces ella está acá hablando de cualquier mezcla. En contexto de raza, si yo no puedo mezclar, ¿qué estoy apoyando acá? La segregación. Muy bien, gracias, Solange. Entonces yo te voy a preguntar sobre esa preguntita que viene ahí. ¿Qué problema motivaba las barreras predicadas por Elena? No entiendo tu pregunta. Los prejuicios de los blancos. Muy bien. Gracias, ¿no? Ah, ya. Muchas gracias. Podemos decir también el ¿Sí? nacionalismo. Entendí. ¿Cómo sería eso? Pues ellos se consideraban una raza superior, puede decir de esa manera. Exacto. Muy bien. Muchas gracias por tu comentario. Bien. Entonces el problema no era que los negros y los blancos no eran iguales. El problema era la mentalidad que ellos venían trayendo. Acá. Acá. Todavía tienen el mismo espíritu. Ellos no cambiaron su manera de pensar con relación a los negros y todavía creían en esos argumentos que se daban durante la guerra civil para que los negros no fueran liberados. Eso vamos a ver también más adelante. Los principios seguían los mismos. Bien. Entonces vimos acá que esclavitud era pecado ya abiertamente, y eso pasó a ser el así es el Señor, porque por inspiración se estableció. No discursos políticos, no casamiento interracial, no mezcla, o sea, la segregación, y no lucha por igualdad. Pero ¿por qué estamos hablando de los negros? ¿Por qué pasamos a hablar de los negros? Porque en la guerra civil, nosotros sabemos que los estados del sur eran los estados que estaban a favor de que siguiera la esclavitud. Y los argumentos que ellos usaban eran argumentos bíblicos. ¿Sí? Ellos usaban la Biblia para eso. Y de entre los argumentos que ellos tenían era que los descendientes de Cam serían los negros. ¿Sí? Si vos buscas en internet argumentos de los protestantes del sur, ahí vas a ver un montón de argumentos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos algunos argumentos.
que la maldición de Canaán era perpetua, ¿sí? Que era el así dice el Señor, que no podías levantarte contra el así dice el Señor, que en ningún lugar de la Biblia está escrito que está mal, que Abraham era dueño de esclavos, que era una institución divina, ¿sí? Que Jesús nunca habló nada en contra de eso. Acá vemos también que uno de los argumentos era que era mejor para los esclavos, donde ellos tenían ropa, alimento y protección de sus seres. Pero ¿qué principio está por detrás de todo eso? Yo me acuerdo que una vez vi una presentación sobre abuso de un psiquiatra que era doctor en relaciones abusivas. Y él decía que en una relación de abuso no es simplemente que el abusador tiene un control y tiene puras ganancias para sí y que el abusado no, sino que el abusado siempre va a tener alguna ganancia, aunque sea ínfima, aunque sea una cosa muy pequeña. Y si vas a comparar esa cosa tan pequeña con tu libertad, ¿qué es lo que vale más? Entonces, cuando leí eso, de que uno de los argumentos que tenían era que estaban protegidos, que tenían ropa, que tenían alimento, ¿será que realmente valía la pena? Ahí se ve claramente un principio de abuso, de opresión, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Eso mismo les pasó al pueblo hebreo cuando salieron de Egipto. Después empezaron a extrañar, o sea, se olvidaron de los latigazos y de los malos tratos y de los trabajos forzados y extrañaban los ajos y las cebollas. Uh-huh. Sí. Lo que pasa, pienso, es que llega un punto donde la esclavitud oprime la mentalidad de la persona también y se hace dependiente, le mata cualquier tipo de aspiración. Exacto, exacto, muy bien, gracias. Hay una relación de dependencia. La persona Quería agregar pasa, algo. ¿sí? Es lo que pasa hoy también en día en la sociedad por tantos femicidios. Por ejemplo, no sé, escucho y lo vivo muy de cerca, pero muchas veces hay mujeres que no denuncian porque dicen, mi hijo no va a tener obra social, no voy a tener para darle de comer o cosas así. Es como vos explicabas, a cambio de, Totalmente. o sea, un poco de protección, pero sin embargo se someten a ser maltratados de muchas formas. Y es lo que sucede hoy, tanto con las mujeres o también con los niños, que ellas mismas permiten que suceda eso con los propios hijos. Sí, muy válido lo que dijiste y muy actual también. Quiero Es interesante agregarle que algo. incluso, ¿sí? Bueno, todo eso que han comentado tiene que ver con un síndrome. Se llama el síndrome de esclavo satisfecho, que se sienten, o sea, reciben lo que necesitan, pero se... Sí, satisfechos. ¿Sí? ¿No me escucharon? No, No. Sí, el esclavo Lo- satisfecho, dijiste. Ajá, que esa situación tiene un nombre y se llama síndrome de esclavo satisfecho. Las personas que están bajo una opresión, puede ser abuso físico, abuso verbal, cualquier tipo de abuso,
Entonces esas Ujú. personas están allí satisfechas porque sienten que no merecen algo más y porque reciben lo que necesitan. Entonces, eso quería agregar. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Bien. Seguimos. Bien, eso más o menos. Yo también voy a leer para leer solamente los puntos, pero después les voy a pasar la presentación por si quieren leer más detenidamente en sus casas. Sería el resultado del dominio y de la humillación en esas situaciones de abuso, de opresión, ¿no? Entonces ella viene acá contando, es un texto de Elena, que cuando eran esclavos se les enseñaba a hacer la voluntad, eso después de que ya estaban libres, ¿no? El contexto de esa cita. Cuando eran esclavos se les enseñaba a hacer la voluntad de quienes lo llamaban su propiedad. Eso es lo que dijo Solange, la relación de dependencia que se crea. Se les mantuvo en la ignorancia. Se les enseña que no deben pensar ni juzgar por sí mismas, ni que a sus ministros, sino que a sus ministros se les debe permitir juzgar por ellas. Debido a eso, el plan divino de salvación ha sido cubierto con una masa de basura humana y falsedad. La mente y el cuerpo han sido abusados. Y acá se dice, ¿no? Todo el sistema de esclavitud fue originado por Satanás. Y luego viene diciendo que esas personas necesitaban oportunidades y así se desarrollarían como personas. Está hablar entonces de cómo Elena veía a las mujeres. Acá tenemos un texto de hijas de Dios, que dice que las mujeres y los hombres tienen igual valor. Muy bien. Y ese es un texto que vamos a ver más o menos ese mismo principio de lo que les pasaba a las personas que habían sido liberadas, de que enseñadas a no pensar por sí mismos, y eso, había una consecuencia de esa dependencia que tenían. Mica, ¿será que puedes leer ese Rosita, por favor? Dale, ¿el celeste o el rosado? El rosado. Bien. Hay especulaciones sobre los derechos de la mujer y su deber con respecto a la votación, pero muchas mujeres no han tenido disciplina que las califique para comprender la carga de preguntas importantes. Han vivido una vida de moda y autogratificación. Las mujeres que pueden desarrollar un buen intelecto, que pueden perfeccionar su carácter noble, son simples esclavas de la costumbre, carecen de amplitud del pensamiento y cultura intelectual. Pueden hablar con comprensión de los últimos estilos de vestimenta o de la próxima fiesta o baile, pero no están preparadas para actuar sabiamente en asuntos políticos. Son meras circunstancias. Bien, gracias. Entonces ahí estaba hablando sobre la votación de las mujeres y que en ese contexto eran productos de ese sistema alienante, no sé, ¿sí? Y de que no eran como enseñadas tampoco a pensar por sí mismas, siempre estaban haciendo todo basado en la tradición, en la costumbre, ¿sí? Todo en lo automático. Pero de la misma manera que vimos que los negros que estaban saliendo de esa situación de abuso solamente necesitaban oportunidades para desarrollarse, ¿será que tampoco también eso se aplicaría a estas mujeres? Bien. Habíamos visto, estoy hablando así bien rápido por el tiempo, habíamos visto que en el Alfa de la Tierra Gloriosa había escuelas de profetas y que solamente los hombres podían participar. Pero ya acá Elena está encorajando a las mujeres, juntamente con los hombres, de que participen de escuelas, ¿sí? Que tendrían los mismos principios que las escuelas de los profetas. Ahí vemos una puerta que se está abriendo. Okay.
Mati Placo. Sí. Mati, ¿puedes leer ese texto de acá, por favor? De abajo. Sí. La señora Graves considera el asunto del aumento de la criminalidad y la desmoralización de la sociedad de la misma manera en que yo lo veo, y dice que las mujeres deberían votar para tener este tipo de leyes. Tuvimos una larga charla con relación a la temperancia. Ella ha estado pensando y meditando estas cosas, y su mente está madura para una decisión. Sin embargo, le dije que mi mente no está preparada para estas cosas. Mi obra es de otro carácter. Sin embargo, Hasta estamos... ahí. Ok. Gracias. Gracias, Mati. De nada. Bien. Ese texto yo puse el original acá también. Porque acá de dos temas. Hablando de la finalidad, estaba diciendo que ellas, como mujeres, deberían votar para terminar con esa situación. ¿Sí? Y acá no queda bien claro de qué está hablando Elena. Pero en inglés se ve que yo le dije que mi mente no estaba preparada para tal asunto sobre las mujeres sobre votar. ¿Sí? Estaba hablando de la votación hecha por mujeres. Mi obra es de otro carácter. No sé si ustedes pueden ver alguna conexión con lo que habíamos leído sobre Pablo también. ¿Alguien ve alguna conexión o quiere hacer algún comentario con relación a eso? ¿O creen que no tiene nada que ver? Yo recuerdo esta cita, que es una carta, y por ahí la parte anterior a esa cuenta que esta historia, la mujer relata que las mujeres estaban teniendo pocos derechos porque habían mujeres estaban siendo abusadas, que estaban viajando solas, y entonces las encontraban, y si estaban en una situación frágil las llevaban y las metían en lugares de prostitución. Y entonces la señora Graves está diciendo que lo que se debería hacer es que la mujer debería tener derecho al voto para no ser abusada. Eso es lo que sé, no sé cuál relación con Pablo. Gracias, Mati. La relación con Pablo que decía era que el texto de Elena que habíamos leído decía de que Pablo no podía terminar la esclavitud en su tiempo porque eso sería un empecillo con el avance de la obra del Evangelio. Y lo que veo acá es cuando Elena dice mi obra es de otro carácter, era que ella no estaba recibiendo luz con respecto a eso, o lo estaba escribiendo abiertamente para cambiar el orden de las cosas en su tiempo. Pero que ella, al igual que Pablo, también estaba dando principios en sus escritos que, si bien interpretados por nosotros, también terminarían con la esclavitud y con la opresión con respecto al género también. ¿Queda claro o no? Sí, o sea, ella no era su momento ni era lo que Dios le mandó, la militancia abierta sobre un tema, pero sí los principios que ella marcaba son totalmente relacionados, que una persona con una comprensión abierta y realmente buscando entender qué es lo que dice el Espíritu Santo debería verlo, ¿no? Gracias, Mica. Bien. Bien, entonces acá en esta línea vamos a poner que ellas tenían igual valor. Hay otras citas también que yo no puse, pero sobre la ordenación de las mujeres tampoco hay nada escrito abiertamente que las mujeres deberían ser ordenadas, sino que sí puede haber diaconisas. Entonces vimos que las mujeres pueden ir a las escuelas bíblicas,
pero no hay un apoyo al voto, no hay un apoyo tampoco a la lucha, a la militancia por los derechos de las mujeres y los hombres, así como en el caso de los negros tampoco. Bien. Entonces estamos hablando de una línea de restauración, que es una línea que no tiene corte. ¿Qué está restaurando Dios en esa línea? A nosotros. A nosotros. ¿Qué más? ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra idea? Bueno, la igualdad es lo que está muy claro, que es lo que está desde el principio, pero La igualdad. la Muy posición de la bien. mujer en la sociedad. La Decía posición nosotros, de la mujer en la sociedad. Con diferentes decía cargos. nosotros que uno dice Dios no cambia. Sin Ujú. embargo, acá vemos que pareciera que sí cambia, pero en realidad lo que Dios está haciendo es cambiándonos a nosotros, porque lo que estamos mal somos nosotros, ¿no es? Totalmente. Totalmente, me encantó. ¿Alguien Yo más? creo, sí, yo creo que el Sí, problema es que los cambios no pueden ser tan drásticos porque la gente justamente, como decía, no sé quién fue que habló antes que yo, no pueden, porque no estamos preparados. Entonces, el Señor en su paciencia va haciendo cambios graduales de tal manera que nos vayamos adaptando hasta poder llegar a lo que Él quiere de nosotros, que seamos como quiere que seamos. Pero si nos plantearan de una todo lo que tenemos que cambiar, seguramente no podría avanzar. Claro. Muchas gracias. Claro, también. Edu. sí. A ver, ¿quién estaba Yo siempre hablando? saco a relucir esa cita de lenguaje que deberíamos estudiar. ¿Me toca a mí? Hola. ¿Sí? Hola, ¿Sí? ¿Hablo? Eduardo, te estamos escuchando. Sí, no se escuchaba. Ah, bueno. ¿Sí? Siempre sí, saco a relucir esa cita de lenguaje que dice que tenemos que siempre estudiar cualquier tema con ese telón de fondo que es entender cuál es el tema central de la Biblia, que es el plan original, la entrada de la controversia y el desarrollo de la obra de la redención, ¿no? Entonces, ahí cuando ponemos ese telón de fondo, nos damos cuenta, como ser que en el caso de la esclavitud, en el caso del sexismo, o incluso con el tema de la alimentación, lo que está haciendo Dios, como en palabras de ella, es paso a paso, gradualmente llevándonos al plan original de Dios, ¿no? Entonces, como decía recién Graciela, sabe que, digamos, esos cambios pueden ser muy violentos, si son muy violentos pueden generar peores situaciones, entonces nos lleva gradualmente, paso a paso, y para eso aplica siempre algún proceso, digamos, de educación, ¿no? Así fue en el caso de la alimentación, fue cuando nació el tema del maná. Aparece en un momento donde uno, si va analizando a lo largo de la historia, uno va viendo los cambios de dieta que cada vez se iba haciendo cada vez más carnívoro, hasta que de repente le da más y empieza ahora en un proceso poco a poco haciendo cada vez menos carnívoro, ¿no? La intención de Dios es restaurar nuevamente el plan original de Dios, ¿no? Entonces, en todas estas situaciones de anomalía, de maldición, de situaciones que Dios la permite, la intención es volver otra vez al plan original, ¿no? Y lo hace gradualmente, paso a paso, como lo dice ella en sus palabras, ¿no? Muchas gracias. Yo había preguntado a Edu específicamente porque seleccioné unos textos que tuve contacto y aprendí así más de cerca a partir de unos estudios que dio, de los primeros estudios que tuvimos.
¿Qué es este? A ver. Raimundo, ¿puedes leer, por favor? El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurarla es el objeto con que se concibió el plan de la salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Hacerlo volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás. Patriarcas y profetas. Bien. Según ese texto que leíste, ¿qué se está recuperando en el hombre entonces? Es la imagen de Dios, restaurar la imagen de Dios en el hombre. Bien. Saraí, Sí, a ver, ¿puedes leer el siguiente texto? ok. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. Mm, Según ese texto que leíste, ¿qué relación encontrás con esa situación de las personas que están viviendo bajo presión? ¿Crees que ellas están desarrollando su individualidad, que es una de las facultades de que tenemos en semejanza con nuestro Creador? No, pues estando su mente bajo esa opresión, claro que no están desarrollando su individualidad y mucho menos su facultad de pensar ni de hacer porque están haciendo lo que les mandan. De hecho, recuerdo que leí un texto donde decía que esas personas pues prácticamente se iban a perder, pero el castigo no iba a ser igual que el que los oprimía, sino que Dios era tan misericordioso que hacía como si nunca hubiesen existido. Muy fuerte, ¿no? Sí, bastante. Bien. Ahí vemos entonces que la imagen de Dios tiene que ver con nuestra individualidad, con nuestra facultad de pensar y de hacer, de elegir por nosotros mismos, porque Dios es un Dios de libertad. Bien, entonces vemos que ahí, inserido en todo ese contexto, surgieron movimientos como el feminismo y el movimiento de los derechos civiles, que eran movimientos que estaban luchando por la liberación de esas personas que estaban en opresión, por la liberación de las mujeres, por la liberación y por los derechos también de los negros, el derecho de voto, el derecho de casarse con quien uno quiera, independiente de la raza, ¿sí? Y es interesante que esos movimientos surgieron como una lucha en contra de ideas, ¿no? Y a fines del siglo XIX teníamos esa doctrina que es la doctrina de los separados pero iguales. Y es interesante que la primera vez, la primera persona que citó algo así no dijo separados pero iguales, sino iguales pero separados, que es un poquito peor, ¿no? Se nota. Entonces, separados pero iguales. Esa doctrina era la base para leyes de segregación que ellos tenían. Y es interesante que también, con relación a las mujeres, esa doctrina, ese pensamiento que queda ahí muchas veces que no es dicho abiertamente, pero que queda subentendido, era de que son iguales, pero que tienen roles diferentes. Entonces, como decía, de las leyes que eran basadas en ese principio de separados pero iguales, tenemos esas leyes del... Creo que también habla de Cindy en su video sobre
el racismo en los Estados Unidos. Pero básicamente ellos tenían lugares de negros, lugares de blancos, a veces no había lugares de negros, por ejemplo en los trenes, en restaurantes, y los recursos y el cuidado con esos lugares que eran destinados a los negros no eran para nada comparables a los lugares de los blancos. O entonces, por ejemplo, en el transporte público, adelante iban los blancos y atrás iban los negros, y al llegar al medio, si había un negro sentado y llegaba un blanco, el negro tenía que levantarse y dar su lugar al blanco. Y varias otras situaciones, ¿no? No podían estudiar en ningún lugar, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, el movimiento de los derechos civiles fue un movimiento de décadas, y vemos como uno de sus líderes muy importante, Martin Luther King, él era un pastor bautista, y ese pastor, él estaba luchando, haciendo discursos políticos, como por ejemplo es I Have a Dream, que escuchamos, ¿no? Que es muy lindo, y vemos que él entonces hacía una política por igualdad. Él predicaba a favor de casamientos mixtos y no a la segregación. ¿Qué les parece? ¿Lo que estaba haciendo ese señor era bueno o era malo? Era bueno. Era bueno. Pero Matías, si estaba en contra de las leyes del Señor. Así es. Bien. Estaba yendo en contra a un abierto, así dice el Señor. Y es interesante que los conservadores, ¿no? Los protestantes conservadores estaban en contra de esas medidas. Ellos no querían que se terminara la segregación. Eso era lo que pensaban. Son iguales, pero están separados. Y eso no es igualdad, en realidad. Bien. Y de ahí, con el paso de los años, vamos a pasar bastantes años y mucha historia, tenemos a alguien que se autointituló como el movimiento de los derechos civiles hecho en carne, ¿sí? Que es Obama. Él es un resultado de esa lucha por los derechos que los ciudadanos negros de Estados Unidos estaban clamando. Con relación a la lucha por la igualdad con respecto al sexo, en 2015 pasa algo interesante. Ups, algo que salió mal acá. En 2015 tenemos eventos internos y externos que tienen que ver con la lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Interno tenemos la ordenación de las mujeres, y externo tenemos la candidatura de Hillary Clinton. ¿Quiere hacer algún comentario sobre ese tema? ¿Qué pasó en 2015 sobre la ordenación de las mujeres en esta? Fue aprobada. Hasta yo sé, no se ha aprobado nunca. No, no se ha aprobado. Bien. Fue rechazada. Fue rechazado, muy bien. Okay. ¿Sí, Solange? Eso fue rechazado, pero sin embargo igual se implantó en el sistema. ¿Alguien puso acá? No sé si a todos se nos corta. que
Bien, ¿pueden escuchar? Miren, ok, sobre la ordenación de las mujeres, creo que Estados Unidos estaba a favor de eso, ¿sí? Vimos que Elena habla, pero que no habla abiertamente sobre la pastora. Pero de igual manera vimos que los Estados Unidos estaban recibiendo un castigo de Dios por un pecado que es la esclavitud, siendo que en la Biblia nunca alguien había dicho abiertamente que eso estaba mal. Pero dijimos que las personas tenían los principios para aplicar, ¿sí? Que tenían que mirar a la igualdad en el Edén. Ustedes dijeron también que ama a tu prójimo como a ti mismo, cosas así, ¿no? Entonces acá la ordenación de las mujeres, por ejemplo, Estados Unidos aceptó, pero algunas naciones no aceptaron eso, ¿sí? Acá con relación a Hillary Clinton, ella en las elecciones de 2016, ¿alguien sabe quién ganó popular? Caro, ¿puedo hacer una Sí. mención ahí de la Asociación General del año 2015? Ya habían votado anteriormente el rechazo de la ordenación de la mujer. Y en el año 2015 lo que se hizo fue si las uniones tenían la posibilidad de cada una decidir por su parte. Y ahí se decidió que no, directamente tenía que ser unánime y ahí rechazaron la posibilidad de que otros puedan elegir. Y en el caso de Estados Unidos, había algunas uniones dentro de Estados Unidos que sí querían la ordenación y muchas no. Gracias, Mati. Muchas gracias. Es cierto eso que dijo Matías. Que lo que se decidió acá es que las uniones no podían decidir independientemente si tendrían mujeres ordenadas o no. Por eso hay esa división de que Estados Unidos sí, en su mayoría, pero que algunos países en su mayoría no. Sobre la elección de 2016 con Hillary Clinton, ella ganó por el voto popular, pero por el colegio electoral Trump fue elegido. Eso pasó con algunos presidentes de Estados Unidos, no sé si él es como el quinto, tendría que ver bien, pero no fueron muchos presidentes. Pero eso fue lo que pasó. Acá entonces vemos la acción del conservadurismo en que las naciones conservadoras, como por ejemplo los países africanos, estaban en contra de la ordenación de la mujer. ¿Y por qué estaban en contra? ¿Qué argumentos tenían esas naciones conservadoras de que las mujeres no deberían ser ordenadas? No sé específico de las naciones conservadoras, pero incluso acá en Argentina la gente que está en contra terminaba admitiendo que era solo la tradición y que la Biblia dice que el sacerdote debe ser el hombre, pero no hay una frase, en ningún lugar dice que no pueda ser la mujer, simplemente no se la nombra. Entonces se daba por sentado que es obvio que no podía. Claro. Dicen, bueno, en la Biblia siempre el sacerdote era hombre, entonces tiene que ser hombre. ¿Quién? Creo que uno de los argumentos de las hablando? naciones... ¿Se me escucha? Sí. Creo que uno de los argumentos de las naciones mexicanas era que la mujer era muy emocional y que eso la hacía, la incapacitaba para tomar decisiones importantes. ¿Y qué te parece? Absurdo. Y los hombres no tienen emociones. Si fuese el caso,
Si los hombres no tuvieran emociones y son más fríos para tomar decisiones, eso los hace inhumanos para tomar cierto tipo de decisiones en cuanto a seres humanos con sentimientos. De cierta manera también los descalifica. Quería Claro, decir algo, disculpa. interesante. Sí, La verdad yo creo que mentalmente nos hicieron creer eso de las mujeres. Porque dentro de la iglesia, pues no, yo lo digo, ¿no? Y eso, como decía Solange, decía eso, que decía que las mujeres eran muy emocionales. Y yo desde que entré a la iglesia pensé eso, en realidad es como un esclavo que se acostumbró a ser esclavo y como que no pensaba más allá de lo que le había enseñado. Y yo creo que una de las características de lo que has estado hablando es la superioridad, ¿no? Acerca del hombre hacia la mujer y del hombre hacia el esclavo, ¿no? Una característica del enemigo también, que él se cree superior, ¿no? Quiso ser como el Altísimo. Así como Dios quiere instaurar su imagen en el hombre, el enemigo también quiere establecer su imagen en el hombre, ¿no? ok. Gracias. Yo también tengo- Casualmente, justamente estaban, ahora con lo del coronavirus, estaban haciendo un raconto de cómo han reaccionado los diferentes países. E increíblemente no, digo, lo que llamaba la atención era que justamente todas las naciones que están dirigidas en este momento por mujeres fueron las que tomaron las mejores decisiones y que han pasado muchísimo mejor que los demás. yo también Muchas gracias por el comentario. ¿Sí? quería sí, quizás, adicional más otro prejuicio de los hombres de la iglesia, de los cuales me avergüenza también. Que una mujer quizás cuando ya tiene familia y tiene hijos, bueno, decían, ¿no? Y yo también creo que lo adopté en algún momento, que no puede tener cargos, y no tendría las facilidades, ¿no? De tiempo. No se escuchó muy bien lo que dijo Matías. Si quieres, puedes poner en el chat y lo leemos, Mati. Eduardo creo que quería decir algo también. No, Caro. ¿No? Bien. Me pareció interesante porque estaba viendo, estudiando para ese tema desde un video de Tess y me encantó y lo escribí aquí en mi cuaderno lo que ella, como estaban haciendo una comparación de cuáles serían las diferencias entre los hombres y las mujeres. Y una de las personas dijo que las mujeres son más emocionales. La cosa es que, y ella decía así, bien, que un hombre se golpee el pecho y diga que es el más grande del mundo, que es el más fuerte. Eso no es generado por una emoción. El orgullo que tiene en creerse el tal no es una emoción. La ira, la envidia tampoco no son emociones. Entonces vemos que esas características que caracterizarían a muchos de los líderes políticos con esa ganancia, también son emociones que esas personas tienen. ¿Y por qué las mujeres no pueden gobernar? Porque son emocionales. Los hombres también lo son. Bien. Acá vimos también una interferencia en las elecciones de Estados Unidos por Rusia, ¿no? Con todo eso que pasó a través de información. Okay. Ahora yo les quiero preguntar, en toda esa línea que vimos, ¿cuál ha sido el papel del conservadurismo?
¿Alguien quiere comentar algo? Creo En general, Adelante. a todo cambio, digo, ellos resisten cualquier cambio. Mantienen siempre esta... Se apagó su micrófono, Graciela. No, decía que normalmente ellos resisten cualquier cambio, que ellos luchan desesperadamente por mantener siempre el statu quo. Ok. Solange. Gracias. El conservadurismo lo que hace es, Solange. que hace el conservadurismo es mantener las tradiciones donde tradicionalmente la mujer no es partícipe de ese tipo de actividades. Es una manera de excluirla. Claro. Ujú. Sí. Perdón, no Pero, oí nada. ¿sí? No, pedirle a Solange si podía hablar más cerquita porque no oí nada lo que habló. Creo que el conservadurismo lo que trata de hacer es preservar las tradiciones. Y ellos simplemente no querían una mujer en el poder en el país, en la nación fuerte y poderosa de los Estados Unidos, porque la consideraban una pieza frágil para la imagen del país. Gracias. Gracias. Perdón. Que hubiese sentado. ¿Quiénes eran los conservadores en el tiempo de Cristo y de Pablo? En esa historia, Omega. Los fariseos. Los fariseos y los fariseos. saduceos. Bien. ¿Y qué le parecería decir que un judío y un gentil son iguales y que las mujeres sean bautizadas a un fariseo? Es una herejía, antibíblico. Es antibíblico. ¿Por qué? Porque estaba viviendo con las verdades de acá. De la línea alfa. Dispensación. Exacto. Estaban siguiendo un así es el Señor, pero de otra dispensación. Pero lo que debemos hacer es mirar a la dispensación anterior y entenderla y aplicar, interpretar y aplicar eso a nuestra dispensación. Otro ejemplo. Acá, entonces, vamos acá. ¿Quiénes eran los conservadores en ese tiempo, acá, de la guerra civil? Los del sur. Los del sur. ¿Y basados en qué querían seguir con la esclavitud? Basados en la Biblia o en lo que decía Moisés hablando. El tema económico también. ¿Basados también? También tenía el tema económico, había un montón de argumentos. Pero lo que vimos principalmente fue el factor religioso, ¿no? De que ellos usaban esos textos de acá, incluso los textos de Pablo, de que un esclavo debería someterse a su dueño. Sí, y tantas otras cosas. Entonces ya de una dispensación anterior, sino que tenemos que entenderlo, interpretarlo para aplicarlo a nuestra historia. Ok. ¿Y por qué esa línea es una línea sin cortes? Porque no puedo repetir los errores que esos hombres hacían. ¿Sí?
Por ejemplo, ¿bautizaríamos a un hombre que tiene esclavo? Nunca, ¿no? Bien, entonces acá vemos que la hermana White fue internamente en su dispensación la líder, siendo una mujer. Vemos acá también que de manera externa en la historia Omega de nuestro Israel moderno, Clinton fue llamada a ser la más grande, la persona más poderosa del mundo, ¿no? Así como era un negro también. Entonces ves que Dios, levantando a esas personas, nos hacen ver también los cambios que tenemos que tener internamente. Ya estamos terminando. Simplemente una aplicación que se hizo en el tiempo de Elena para ser esa líder del movimiento de acá. Otras personas también recibieron visiones. Fue Fox, un hombre blanco, fue un negro, y en ese tiempo todavía no estaba abolida la esclavitud, y White. ¿Y quiénes fueron los fieles? Fueron Foy y White, el negro y la mujer. Y hoy también tenemos esos líderes de la tierra gloriosa externamente. Vemos una comparación, ¿no?, con Trump, con Obama y Clinton, en que estos están haciendo bien y aprobando la prueba que tienen de igualdad, que es un hombre negro y una mujer. Y vemos que Trump, con todo el tema de la igualdad, del racismo, del sexismo, de las fuentes de información, está fallando. Este es un texto que habla sobre el pregón. Ese mensaje de igualdad fue dado en nuestra línea acá. Y después pueden leer que ese mensaje del fuerte pregón es un mensaje que trae liberación y que da coraje para que las personas salgan de esa relación de dependencia de otros, que ellas puedan pensar por sí mismas y que nadie les impida de seguir a Dios. Bien, entonces yo creo que más o menos esas palabritas de acá nosotros tenemos que seguirlas en nuestra historia. Vemos que pasamos de Edén a Edén. Ese es nuestro blanco. No sé si alguien quería hacer algún comentario más. Si no, voy a hacer como simplemente algunos conceptos que queden fijos. ¿Dios cambia? No. ¿No? Y tampoco quiso que tardara tanto, me parece, todo esto. Pero bueno, me acordé cuando una de las hermanas dijo que el tiempo necesario, no la progresión del cambio, porque en realidad Dios no cambia, pero el problema somos nosotros. En segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa. Sí, adelantándome, después él dice porque quiere que nadie perezca. Lamentablemente, la mayoría de las personas son lentas en esta progresión, pero esos principios incluso están desde hace mucho tiempo en muchas personas. Es triste que la mayoría aún no haya logrado el cambio, pero bueno, tiene que ver con eso. Gracias, Mica. Sí, Dios no cambia. Su carácter no cambia. Y la esclavitud no representa su carácter. El abuso no representa su carácter. Otro concepto. No podemos aceptar los errores que nuestros pioneros cometían por ignorancia. No podemos querer vivir en otra dispensación, como si fuera la nuestra. Que igualdad no es iguales pero separados. Eso no es igualdad. Que
El género no determina la capacidad de una persona. La raza tampoco determina la capacidad de una persona. Que mucho que fue instituido en la sociedad, mucho que nosotros creemos que es nuestro papel, que es nuestro rol y que nos hace estar separados, fue instituido por la sociedad. Ok. Las esferas de igualdad se dan en el mundo, en la iglesia y en la familia. Y lo último, que es una frase que escuché, es que solamente podemos avanzar y avanzar significa igualdad. Creo que es esto. No sé si alguien quiere decir algo más. Bien. Vamos a orar entonces. ¿Quién quiere orar para nosotros? Lloro. Padre bendito, santificado, glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por estas enseñanzas que nos has traído, Padre, a través de tu hija Caro. Gracias, Padre, por abrirnos la mente, hacernos entender acerca de tu plan y sobre todo, Padre, ponerlo en práctica. Ayúdanos, Padre, a compartir estas verdades. Bueno, en primer lugar, capacitarnos, prepararnos hasta el momento indicado para poder compartir estas verdades, para que muchas personas puedan conocer tu plan, el plan original que tú quieres restaurarlo. Gracias, Padre, por todo. Te pido que nos acompañes durante esta noche, podamos descansar. Te pido que puedas bendecir a cada uno de los presentes. Te agradecemos, Padre, todo esto sin merecer, pero confiando en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Caro. Gracias a Muy ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Feliz noche. Feliz Muy lindo, noche. Caro. Muchas gracias. Gracias. Buen descanso para todos. Chao. No sé cómo cerrar. Chao, chao, buen descanso. Chao, chao.